Saludos y bienvenidos nuevamente. En esta ocasión voy a socializar la guía del lenguaje de sexto grado que corresponde a la semana 5. Preparen su cuaderno de apuntes, su lapicero, su lápiz y a trabajar se ha dicho. Van a escribir la fecha, escriben el contenido, tipos de textos informativos. En estos textos informativos pues no se admiten las opiniones subjetivas porque la información es muy objetiva. eh, ¿Qué se espera al final? Van a identificar diferentes textos informativos. Lo primero que van a hacer en el primer momento, pues, va a ser escribir cuántos insectos conocen. Esto lo pueden comentar en familia y ahí van a mencionar la cucaracha, el sonpopo, las hormigas, etcétera. Todos los insectos que conocen. Pueden conversar con papá, con mamá, porque ellos a veces conocen muchos más. Y luego van a anotar en su cuaderno de apuntes los nombres de esos insectos. Y voy a leer algunas partes de este texto. Ustedes sí lo deben de leer al menos 2 veces. Dice que los insectos están en todas partes. Piensa por un momento que esta especie compone el 90% de la vida que hay en el planeta. El 90%. Y para que tengamos una idea, por cada persona, hay por lo menos 200 millones de insectos. Entonces, insectos hay más que habitantes, que personas en el planeta. ¿Y a dónde? ¿A dónde hay? Hay una pregunta más adelante y aquí está la respuesta. ¿A dónde están los insectos? En el jardín, están en la playa, están en la montaña, están en la jungla. En todos lugares hay insectos. Y los especialistas que estudian los insectos se llaman entomólogos. Luego, pues, estos son animales invertebrados. Son invertebrados. Esto quiere decir que no tienen esqueleto articulado. No tienen huesos en el cuerpo. Es diferente, ¿verdad? A ustedes, niños y niñas. Los insectos tienen antenas características. Tienen antenas, tienen 3 pares de patas. Además, tienen 2 pares de alas. Muchos de ellos, millones. La mayoría de insectos son muy pequeños, desde menos de medio centímetro hasta 3 centímetros de longitud. Básicamente son pequeños. Ahora, algunos de los insectos pueden ser herbívoros. Significa que pueden comer solamente plantas, hojas. Ahí son popos, por ejemplo, que se comen las hojas de los árboles de mango, de jocote, de naranja, de limón, etcétera. O pueden ser carnívoros y comer otros animales. Pero hay otros que son carroñeros. Y estos carroñeros, pues, quiere decir que comen carroña o los restos de animales cuando ya están muertos, digamos, que fueron cazados por otros animales. Y cumplen papeles muy importantes en nuestro ecosistema. Esta es otra pregunta que está más adelante. No solamente porque sean molestos los mosquitos, ¿verdad? O los zancuditos cuando van a picar en el tiempo de verano o cuando está haciendo más calor. Los insectos ayudan a polinizar. Ahí queda. Pueden pausar el video cuando encuentren las preguntas más adelante. Quiere decir que llevan el polen a las plantas para que germinen o produzcan más semillas. Entonces cumplen una función bien importante los insectos. También, como comen otros insectos, ayudan a controlar plagas, ayudan a controlar plagas. Entonces los insectos no tienen cualidades solamente negativas, también tienen aspectos positivos. Ayudan a controlar plagas. Así también pueden hacer daño a nuestras cosechas y arruinar muchas de estos cuando hay plagas. Y pues aquí hay un enlace, cuando les llegue la guía de forma digital, pues van a tener acceso para profundizar un poco más. ¿En qué partes podemos encontrar insectos según la lectura? Pues en el jardín, en la montaña, en la jungla, en la playa, en todos los lugares. ¿Cuáles son los beneficios que traen los insectos en nuestro ecosistema? Pues ayudan a polinizar y eso hace de que se produzcan
más semillas o se dispersen más semillas para que puedan nacer plantitas en todos lugares. ¿De qué se alimentan los insectos? Pues los que son herbívoros de plantas, los que son carnívoros de otros animales y los que son carroñeros pues de restos de animales. ¿Te parece importante la información presentada? Pues obviamente la respuesta es sí. Es muy interesante y muy objetiva la información. Vamos al segundo momento. Van a leer las características de los textos informativos. Dice aquí que solo nos dan la información. Jamás se pide la opinión del lector o de quien se escucha. Se apoyan en datos estadísticos. Ahí pueden haber gráficas de barra de pastel y esos resultados de investigaciones, recuentos de hechos. Quien escribe no da su opinión, solo expresa los hallazgos. Además responden a la estructura, introducción, desarrollo, comprobación de datos y las conclusiones. Ahora van a identificar, si tienen la guía de forma impresa, pueden hacer el recorte y si no, pues lo escriben en su cuaderno de apunte. Tenemos la información. La información dice, estos son animales invertebrados, quiere decir eso que no tienen un esqueleto articulado, ni huesos en el cuerpo, como tú o tus amigos. Ahí está la información. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, que a diferencia de nosotros los seres humanos, los insectos no tienen esqueleto articulado, no tienen huesos. Nosotros las personas sí, bueno, esa puede ser una opinión. ¿Qué diferencia encuentras entre la información y tu opinión? Bueno, la información es de que es bien objetiva, es realmente objetiva, no hay, digamos, como una opinión. Y en la opinión, pues hay un punto de vista, puede ser un poco subjetivo. ¿Qué datos estadísticos presenta? Bueno, los datos estadísticos significa que no tienen esqueleto articulado, no tienen huesos en el cuerpo. Y ese es un dato estadístico, haciendo una comparación, como tus amigos. Caso contrario, ¿verdad? Que tus amiguitos sí, sí los tienen. Identificar la estructura del texto y van a completar. ¿Cuál es la introducción? Pues los animales invertebrados o estos son los animales invertebrados. Eso puede ser la introducción. ¿Qué información presenta el desarrollo? Pues que no tienen un esqueleto articulado ni huesos en el cuerpo. Y la conclusión es, como tus amigos, pues ahí podría ser. Luego van a leer la siguiente información de textos informativos que presentan datos, descubrimientos y resultados. Y pues ahí tenemos tipos de textos informativos articulados, revista científica. Hay muchas revistas, ¿verdad? Que ya tienen un sustento, una base teórica científica, que no se puede rechazar su objetividad. Hay entrevistas donde se puede recabar información, reportajes, noticias, artículos de periódicos, informes escolares. Todos estos son textos informativos. Ahora pues pueden leer el texto El elefante. El elefante es un animal muy grande que pertenece a los vertebrados mamíferos. Ahí tenemos cierta información sobre los elefantes. Pero al lado derecho tenemos un exjugador de la selección salvadoreña que le dicen el Jorge el Mágico González. Integra el Salón de la Fama del fútbol. El exfutbolista, pues aquí lo podemos ver como que si fuera más una noticia. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el primero tenemos un artículo, digamos, puede ser de una revista, donde nos están dando información bien específica y Jorge el Mágico González, pues es más como una noticia. ¿Cuál de los dos textos es una noticia? Pues la del exjugador, el Mágico González. ¿Y por qué? Porque están dando los datos de un futbolista. ¿Cuál de los dos textos presenta información científica? Pues el primero, sobre el elefante, ese. Y vamos al último momento donde dice poner en práctica lo aprendido. Aquí tenemos una entrevista y al lado derecho tenemos básicamente como una noticia. En la entrevista pues hay algunas preguntas y respuestas. Eh, Luego pues aparecen las preguntas que dice qué texto, qué tipo de texto informativo es cada uno. Pues el primero es una entrevista. El segundo pues puede ser una noticia. Según tu opinión, ¿crees que son importantes los textos informativos? Por supuesto que sí, son muy importantes. ¿Por qué?
porque nos dan información objetiva en la que podemos aprender sobre datos que desconocemos. Busca 3 textos informativos, pueden ser en revistas, periódicos, libros o internet, y los van a clasificar. Los van a clasificar según esta clasificación. Pueden ser de revista, entrevista, reportajes, etc. Pueden pausar el video o lo pueden repetir. Luego, pues para finalizar, tenemos ahí la autoevaluación y tenemos 3 criterios. Van a marcar con una X donde ustedes vean de que han logrado ese indicador de logro. Comprendí el propósito de los textos informativos, va a marcar el primero. Reconocer las características, identificarla con facilidad, digamos, los diferentes tipos de texto. Si lo han hecho, entonces van a marcar en la primera. Y pues es así como se socializa la guía del lenguaje de 6º grado que corresponde a la semana 5. Bendiciones para todos.